¿Qué significa la parábola de la higuera? Aprended la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano ya está cerca. Mateo 24:32. Durante miles de años, los estudiosos se han preguntado sobre las declaraciones que Jesús hizo durante su predicación en el Monte de los Olivos. El gran debate sobre este pasaje siempre ha sido acerca de que si la higuera simboliza la nación de Israel o si Jesús estaba usando esta imagen para indicar la proximidad de su regreso. Grandes eruditos han presentado argumentos convincentes a favor y en contra de ambos puntos de vista. Entendemos que la profecía, la revelación de Dios es progresiva y hoy vemos mejor que lo que veíamos ayer. Así que, ¿qué vemos hoy? Para apreciar este versículo es necesario ir 3 capítulos atrás. Es posible que solamente haya transcurrido un día entre lo que trata el capítulo 21 y el capítulo 24 de Mateo. Viendo una higuera acerca del camino, Jesús se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas secas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. En su enseñanza sobre la higuera compartida con sus discípulos en el Monte de los Olivos, el día siguiente Jesús dijo que cuando veamos las hojas que se pongan mustias sin mencionar las frutas, sabríamos que el verano estaba cerca. Veamos, hermanos, cómo Marcos describe el mismo suceso. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Marcos 11:13. Aquí vemos cómo Marcos registra el evento y la mención de nada halló sino hojas. Y note también que destaca el texto siguiente: pues no era tiempo de higos. Es de destacar que este evento precede al sermón del Monte de los Olivos por un día, y es algo acerca de lo que sus discípulos estaban al tanto, ya que fueron testigos oculares, por lo que no debe haber ninguna duda, por lo que ellos debieron haber relacionado la enseñanza de hoy con el asombro incidente de ayer. En otras palabras, usando el trasfondo ocurrido del día anterior, que cuando venían a Jerusalén, Jesús retomó el asunto de la higuera para comunicar un mensaje especialmente a sus discípulos, que sería quienes luego de su regreso al cielo tendrían que recordarlo y escribirlo. Mateo 21:20, Marcos 11:20-21. Pero ¿cuál es el mensaje que Jesús intentaba comunicar? En el contexto, la parábola de la higuera se da para que reconozcamos las señales de los eventos al final de los días y, en mi opinión, la proximidad de la segunda venida de Cristo, debido a que la generación que vea o presencie estos eventos también será testigo de lo otro. Veamos. Primer trasfondo: la maldición de la higuera se produjo después de su entrada triunfal en Jerusalén. Esto fue al final de los 3 años y medio de ministerio en la tierra. De hecho, la última semana de su vida antes de su muerte, sepultura y resurrección. Segundo desarrollo: en Mateo 21, dando cumplimiento y posiblemente el cierre a la semana 69 de Daniel, Jesús llega a Jerusalén el único día que él permitió que la gente lo adorara públicamente como rey, como Mesías, como el esperado. Pero la mañana siguiente, al regresar a Jerusalén, Jesús maldice a la higuera por no tener frutos. Y note que en el relato de Marcos, Pedro trae a la memoria de la maldición del día anterior y la rapidez con lo que la higuera se secó. En Mateo 22, Jesús provee la parábola de la fiesta y se da el escrutinio por parte de los herodianos, saduceos y fariseos. En Mateo 23, Jesús maldice esta generación. Versículo 36, porque ellos lo rechazaron. No solo los maldice, sino que afirman que toda la sangre desde Abel hasta Zacarías se le cobraría a ellos por rechazarlo como el Mesías. Él predice la desolación que pronto vendría a Jerusalén. En Mateo 24, camino a abandonar a Jerusalén, y cuando le muestran el templo, Jesús le dice acerca de su destrucción en el futuro cercano, y es ahí cuando da el sermón del monte en los Olivos. En Mateo 24 resumen todas las señales y los eventos que ellos, abro paréntesis, la generación que en el futuro estuviera viva cuando estas cosas sucedieran, cierro paréntesis, tendrían que reconocer el final usando la parábola de la higuera.
pero esta vez sería su segunda venida a Jerusalén y su retorno como Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, en su primera venida entró como un siervo montado en un asno, pero poco después lo rechaza. Pero cuando regrese en su segunda venida no será igual, vendrá como Rey de Reyes y ya no como Mesías, porque ya como tal vino, mas no lo reconocieron ni lo recibieron. Tercera explicación. La higuera con hojas y con frutos simbolizaría a Jerusalén bajo el dominio de los judíos, viviendo en condiciones de pacto con el Señor bajo la ley. En el Antiguo Testamento esto habría sido fielmente el caso si el pueblo de Israel hubiera vivido en obediencia, pero nunca fue así. Ahora, después de la cruz, este dominio de los judíos de Jerusalén se cumplirá cuando Dios quiere. Y cuando los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, a partir de Apocalipsis 12:17, entonces lo que vemos es que Jesús usó el incidente del árbol de la higuera para ilustrar proféticamente lo que sucedería en el futuro cuando esa generación estuviera viva. Note que Mateo 21:43, Jesús les advierte que el reino de Dios les será quitado y será dado a gente que produzca frutos, presumiblemente a los gentiles. Eso lo podemos ver en la parábola de los labradores malvados. Marcos 12 del 1 al 12, Lucas 20 del 9 al 19. Claramente Jesús aquí está profetizando el final del trato de Dios con los judíos por rechazarlo, por endurecer su corazón, por no reconocer lo que claramente estaba profetizado sobre el Mesías y por tener hojas pero no tener fruto. Aquí Jesús está anunciando el término de la semana 69 de Daniel. Por lo tanto, el inminente inicio de entrega del reino a otra gente que produzca fruto. Ahora vayamos a Lucas en busca de mayores detalles. En el relato de Lucas en el Sermón del Monte sobre la higuera se añade otro elemento de la parábola. Ver Lucas 21, 29 al 31. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veáis que ya brota, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Algunas pistas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, nos proporciona la identidad de todas estas imágenes usadas por Jesús, y luego de un estudio minucioso de ellas, los discípulos deberían haber entendido su significado. En Jueces 9, los árboles son representativos del liderazgo o gobierno. En Jeremías 24 se nos habla de higueras buenas y malas que representan las figuras judías que serían llevadas a Babilonia y otras que serían dejadas en Jerusalén. Así que el hecho de que Mateo y Marcos usaron la higuera junto con la maldición de la higuera estéril que le precede, y Lucas utiliza la higuera y todos los árboles pero no menciona a la higuera estéril que Jesús maldice, conduce a dos hechos importantes: los judíos y su gobierno. Si la higuera es representativa por los judíos y los árboles es representativa del liderazgo de los judíos, el hecho de que la higuera estéril que fue maldecida estaba justo en las afueras de Jerusalén y comenzó a secarse inmediatamente nos lleva a un último e interesantísimo punto que lo narra Lucas 21, 22 al 24. Conclusión. Así que al ver este video, de repente usted pensará que estamos insinuando de que la fecha de la reconquista de Jerusalén por parte de los judíos en 1967 es la fecha que inició de todos los tiempos finales. No es necesariamente eso lo que estamos diciendo en este video. Primero que todo, note que en el verso 24 de Lucas 21, Jesús claramente dice que hay algo importante que tiene que suceder, no nada que tenga que ver con los judíos, sino con los gentiles. Jesús dice: inicia el tiempo de los gentiles, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De una forma clara e inequívoca, aquí cualquier estudiante serio de las profecías debe reconocer que Jesús ahí en ese verso abre un pequeño paréntesis en su trato con el pueblo judío, y la parábola y los sucesos con el árbol de higuera así lo ilustran. Ese paréntesis al que me refiero es como que cuando usted se encuentra desarrollando una idea en un párrafo y desea introducir una idea importante y complementaria a su párrafo, usted recurre a abrir un paréntesis. Dios, en su plan con los judíos, en su trato con su pueblo, a su plan con su gente le abre un paréntesis. Justo antes de terminar su plan con los judíos,
ahí justo en el medio de la semana 69 y la semana 70 de Daniel, para mientras permite que los judíos, aquellos de la generación ilustrada por la higuera, sean castigados a filo de espada y sean malvados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, la misma que lo rechazó, sea pisoteada. Dios le da una oportunidad a los gentiles que se salven con la salvación del Salvador que ellos, los judíos y sus gobernantes, se negaron a reconocer y aceptar. De no ser así, ni un solo gentil se hubiera salvado. Es por eso que a veces no puedo creer cuando hay gente que piensa que los hechos del capítulo 24 de Mateo son aplicables para esos gentiles a quienes Jesús se refiere. No, esos gentiles no rechazaron a Jesús. Quienes lo hicieron fueron los judíos y sus gobernantes. Fueron los gentiles quienes recibieron a Jesús, por lo tanto se nos ha dado el reino para que demos fruto, solo por un tiempo parentético, indeterminado y que terminará como ladrón en la noche, con la ocurrencia repentina del rapto de los gentiles. Recuerde esas palabras, hermano, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 del 11 al 12. La iglesia no ha sustituido a Israel, la iglesia, pero tampoco la iglesia está destinada a sufrir lo que ellos sí iban a sufrir porque rechazaron al Mesías. La iglesia no pasa por ninguna de los 7 años de la gran tribulación. Y el rapto no depende de nada de lo que fue profetizado usando esa generación, conforme lo ilustra metafóricamente la iglesia. Así que nada de lo que se profetiza en Mateo 24 y Lucas 21 no tiene que ver nada con nosotros, sino con la higuera y los árboles a quienes el Mesías vino, pero no le recibieron. Y por no dar fruto, se les dio el castigo de Lucas 21 y 24. Por lo tanto, nuestro arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento y no tiene nada que ver con generación ni reconquista de Jerusalén. El milagro de Israel y la higuera está de regreso otra vez en 1948, pero en especial cuando reconquistaron su capital en 1967. Pero en medida que vamos rumbo al año 64 del regreso de Israel a su tierra y al año 44 desde el momento en que Israel reconquistó a Jerusalén, sin duda estamos llevando al clímax de la escala de acontecimientos que nos lleva al cierre del paréntesis que se abrió para nosotros los gentiles y la continuación del párrafo judío, para continuar escribiendo la historia de la última semana, la semana 70 de Daniel, que así como las primeras 69 tuvieron que ver única y exclusivamente con Israel, su pueblo, la higuera. Y Jesús deja esta maravillosa promesa para gentiles y judíos. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Dale like y comparte con tus amigos. Hasta pronto.